Emma Bolcha Bravo, ella es directora ejecutiva del ITI, y Andrés Cantier Hirsch, responsable del área psicoterapéutica, también del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y violencia estatal. Bueno, ¿por qué los hemos invitado? Porque ellos han trabajado, ellos hacen un trabajo justamente lo que les habíamos mencionado, pero en este último tiempo han trabajado con varios privados de libertad. Y uno de ellos justamente fue el señor Aramayo. Han hecho el seguimiento del caso específico de Marco Aramayo y eso es lo que nosotros queremos conocer. ¿Cómo está, señora Emma Bolcha? A ver, cuéntenos cómo han llegado a contactarse con Marco Aramayo, qué trabajo han hecho con él y cuáles han sido los resultados. Muy bien. Buenos días y un saludo a su audiencia y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo hemos llegado al señor Marco Antonio Aramayo? Trabajamos en los recintos penitenciarios de La Paz y también de Bolivia, ¿no? Cuando nos solicitan, desde hace 15 años. Tenemos 20 años de vida institucional y 15 años de trabajo en los recintos penitenciarios, donde damos atención médica, psicológica, psicoterapéutica gratuita. Entonces, las personas nos contactan, ¿no? Y ese fue el caso del señor Marco Antonio Aramayo. Contactó el ITI porque tenía necesidad de hablar con alguien. Entonces fue el doctor Andrés Gautier que se ocupó de hablar con el señor Marco Antonio Aramayo. Segundo, nosotros en nuestro trabajo institucional para prevenir la tortura documentamos casos de tortura y malos tratos, ¿no? Documentamos ¿para qué? Documentamos para dar a conocer a la opinión pública, para denunciar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la gente sepa, ¿no?, que en Bolivia aún hoy en día se tortura, ¿no? Porque en el imaginario colectivo la gente piensa tortura igual dictadura, y no es así. En este país han torturado los gobiernos dictatoriales, pero también los gobiernos constitucionalmente elegidos. Entonces, y dar a conocer, denunciar, ¿para qué? ¿No? Uno de nuestros objetivos fundamentales es poder crear una conciencia colectiva, porque nosotros estamos convencidos que solamente una reacción de la sociedad boliviana va a poder poner un nunca más a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, usted dice cuáles son los resultados. Hemos documentado de manera muy minuciosa este caso del señor Marco Antonio Aramayo, ¿no? Con él, con su autorización. Él ha colaborado muchísimo en esta documentación y mis colegas han hecho un trabajo realmente exhaustivo que ha durado años, porque documentar un caso de tortura no es cuestión de aplicar un cuestionario, la persona responde y se acabó, ¿no? Muchas veces las personas olvidan, también no recuerdan o no saben lo que es tortura también, ¿no? Generalmente tortura se identifica con las prácticas dictatoriales, submarino, corriente eléctrica, pendación, en fin, ¿no? Hay otras formas también de tortura, aunque hoy en día cuando hacemos un mapeo de la tortura también podemos decir que se sigue aplicando golpes en las partes más sensibles del cuerpo, corriente eléctrica ya no con esa gran máquina que había antes, sino con el torito que todo policía tiene y que aplican incluso en las manifestaciones, el gas lacrimógeno, ¿no?, con una bolsa negra sobre la cabeza, ponen gas lacrimógeno adentro, manera de asfixiar a la persona. Bueno, esos son algunos de los tipos de tortura que todavía se practican hoy en día. Y claro, nosotros para poder documentar con mayor rigurosidad los casos de tortura, hemos adoptado una división que hizo Paz Rojas Baeza en el CODEPU de Chile y dividió tortura predominantemente física, tortura predominantemente psicológica, tortura predominantemente biológica, tortura predominantemente sexual, lo que no significa que se dan una después de la otra, pueden darse todas juntas, ¿no es verdad?
Entonces, eso es lo que se ha hecho con el señor Marco Antonio Aramayo, ¿no? Desde el momento de su detención. ¿Se ha identificado tortura? ¿No? Se ha identificado tipos de tortura y otros malos tratos también. Entonces, mis colegas han puesto incluso las fechas, ¿no? Porque nosotros lo que hemos constatado a través de todos los testimonios de tortura que recogemos es que ¿cuándo se tortura? En el momento de la detención, en las celdas de la FELCC, en los recintos penitenciarios, cuando llegan las personas privadas de libertad a los recintos penitenciarios, cuando los trasladan de un recinto penitenciario a otro, ¿no? También. Entonces, claro, había que con él hacer todo este trabajo, ¿no? De rememorar y de ir anotando, y después él corregía o aumentaba. Entonces era trabajo del ITEI, lectura del señor Aramayo. Ese documento estaba en su fase final, la última corrección, y era el señor Aramayo que tenía que leer lo último para que entre en imprenta. Y bueno, lamentablemente ha habido este desenlace tan trágico. ¿Va a entrar imprenta? Sí, sí, estamos en eso. Estamos en eso. Porque, como le digo, ¿no? A nosotros nos es muy importante cuando documentamos casos de tortura dar a conocer a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Perfecto. Dar a conocer porque nos parece, como le dije antes, ¿no? Que es la única manera de poder crear esta conciencia colectiva. Perfecto. Doctor Gautier, usted ha estado con el señor Aramayo, ha hecho un análisis psicológico de la situación que tenía. ¿Qué puede resaltar de estos 7 años que él ha estado encerrado, detenido preventivamente en el penal de San Pedro? Bueno, él me contactó en 2017 y desde entonces hemos estado siempre en contacto. Lo que puedo decir de manera resumida, bueno, se mostró siempre un ser humano que no se va a dejar quebrar, que no se va a dejar corromper, que no va a entrar en negocios, sino que quiere justicia. Pero a la vez ha sido una lucha, ¿cómo decir?, con muchas situaciones de desesperación, de impotencia, frente a una justicia que no cumplía con sus tareas, que ha funcionado de manera arbitraria en toda esa época y en todos los departamentos, porque con los 256 juicios tenía que desplazarse en los 9 departamentos y un juicio después, una audiencia después de la otra, una vez en Pando, otra vez en Santa Cruz, otra vez en Tarija, lo que creaba una tensión muy grande en el señor Aramayo, y a un momento dijo, lo único que quiero es paz, porque era una situación de presión continua. Imagínase cuando una persona que defiende su causa cada vez tiene que prepararse, tiene que ver qué va a decir, cómo se va a defender, también frente a una justicia inoperante, arbitraria. Yo mismo he asistido a sesiones y me dijo, pero ¿en qué mundo estoy? ¿Dónde está la inteligencia humana? Era una justicia que se ha despreciado ella misma. Hoy tengo que decirle, no puedo tener respeto frente a un fiscal, a un juez, porque muestran una incompetencia, es casi indescriptible. Sería lindo que tengamos un buen cómico boliviano que una vez haga una pieza de teatro del funcionamiento de las audiencias. Es una aberración. Entonces, esa situación desesperante, él la ha vivido año por año, mes por mes. Yo tuve que asistir, en las 2 donde he asistido, me he dicho, yo tenía ganas de explotar.
porque el disfuncionamiento, la ausencia de lógica, era aberrante. Entonces, yo he podido entender mucho mejor cómo debía sentirse. Hay una foto admirable que no sé qué fotógrafo cogió de Marco Antonio Aramayo, donde él se agarra la cabeza y está así, ¿no? Momento difícil. ¿No? Decir, ¿qué hago en este mundo? Andrés. Pero él nunca paró. Y eso es, tengo que decir, mi admiración, aunque tenía mucha desesperación en muchas ocasiones. Y eso he tenido que vivir también en los años que he estado trabajando con él en la cárcel, hasta que venga la pandemia, que creó más aislamiento. Andrés, le comentó Marco Aramayo cómo hacía él para trasladarse a los diferentes departamentos. Era el Estado quien pagaba esos viajes, tenía que salir de su bolsillo. ¿Cómo hacía con el tema abogados en su defensa? ¿Le han comentado algo de esto? Sí, le voy a dar un ejemplo. Me han quitado mi computadora, tengo que pedirla. Adelante, por favor. Tal vez yo aprovecho para decir, mientras Andrés Gautier busca su computadora, que en este informe que el ITE va a publicar, nosotros no abogamos ni por la culpabilidad ni por la inocencia del señor Aramayo, porque no nos compete. Eso es muy importante decir, ¿no? No nos compete. Nosotros denunciamos la tortura y los malos tratos, ¿no? Y damos a conocer lo que viven los privados y privadas de libertad, poniendo como caso emblemático el caso del señor Marco Antonio Aramayo. Perfecto. Sí. Andrés. Quiero dar un ejemplo. Sí, por favor. De su testimonio, de lo que ha vivido. Eso es sacado del día 4 de julio del 2019. Quiere decir, ya estamos en plena pandemia. Él cuenta: 2 policías escoltas se ensañan conmigo. Desde la puerta del penal me encadenan y me llevan hasta el cruce de Sencata. Uno me pide $100 para quitarme las manillas. Yo me niego. Me dice: si te plantas, vas a ir encadenado. No le contesté. Iba con la mochila en la espalda y las manillas en la espalda. Así. Sentado en la movilidad detrás, ¿no? Llego a Cochabamba 6 horas después. Mis manos estaban adormecidas y sangrando mis muñecas. Tenemos fotos, ¿no?, donde se ve que sus manos están irritadas. Las 6 horas con las manos atrás y la mochila. Sí. Me encadena en la puerta de la movilidad y se baja a comer su almuerzo. Cuando termina, viene y me pide para su almuerzo. Yo me niego. Digo: no tengo plata, ni siquiera para que coma yo. Respuesta: cagas. Vas a dormir a Montero. Otra vez me enmanilla, esta vez con las manos delante. Tengo que viajar enmanillado con las manos adelante y la mochila atrás hasta Montero. Cuando llegamos a las 4 de la mañana, allá no puedo entrar a la cárcel y me hacen pasar hasta Santa Cruz. Llego allá enmanillado, sin comer, sin beber, sin tomar medicamentos, porque él sufría de alta presión, sangrando las manos. A la audiencia con esa juez Albania en Santa Cruz. Qué triste, realmente qué triste. Es un ejemplo, y que él ha vivido
cada vez según los humores de los policías, de manera más o menos brutal, hasta golpes en todos esos años. Ayer el comandante de la policía escribía sobre un caso de una muchacha que fue estafada con un billete falso. Yo públicamente le voy a pedir al comandante que identifique a este policía, que seguramente él puede hacerlo, está dentro de la policía, que identifique y que se sepa el nombre de este tipo de policías abusivos que están torturando, definitivamente, no hay dónde perderse. Bueno, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Yo quiero agradecerle mucho a Emma Bolsha por su visita y a Andrés también. Podríamos hablar mucho de este caso porque ustedes han trabajado durante muchos años con el señor Aramayo, pero seguramente de a poco vamos a ir conociendo a través de las notas que tengamos y el informe, por favor, también. Inmediatamente salga, les hacemos llegar el informe. Gracias, gracias Emma Bolsha. Gracias a ustedes. Gracias, Andrés. Gracias. Bueno, igualmente. Ahí está. Emma Bolsha, bravo, directora ejecutiva del ITI, y Andrés Gantier, responsable del área socioterapéutica también del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y violencia estatal. Nosotros seguimos informando acá en RTP.